Bueno, y entonces, estos son los rasgos que van a caracterizar, ¿no? Hay una idea de pérdida de la esperanza en el bienestar, en el progreso. Esta idea está fomentada por el sentimiento finisecular. Este sentimiento finisecular se va a materializar o se va a concretar en algo que vamos a llamar hastío, o que Baudelaire menciona como spleen, ¿no? Una traducción aproximada sería hastío, aunque no es para nada cercano a esto, aunque más o menos lo que les acabo de explicar podría resumir esta idea del spleen, ¿no? Y por lo tanto una idea de evasión, ¿de acuerdo? Si hay alguien que concentra todos estos sentimientos, adelantándose incluso a etiquetas como parnasiano, simbolista o decadente, ese es Charles Baudelaire, ¿no? Baudelaire lo que hace es precisamente es todo lo que acabamos de decir que hace el poeta el poeta en el siglo XIX, lo hace Baudelaire, ¿no? Es capaz de transformar el tedio en arte, es capaz de convertir el odio hacia la época en algo artístico. Le encanta esta cuestión de la belleza formal, ¿no? Por eso es uno de los poetas más celebrados de pronto en Francia y después en todo el país, en todo el mundo, perdón, porque también muchas veces se puede decir o han dicho, ya después que lo lean y si ya lo han leído, pues ustedes me podrán decir si esto es cierto o no, que Baudelaire es uno de los iniciadores, si no es que el iniciador de la poesía moderna, ¿no? Eh, Su obra, Las flores del mal, precisamente recoge todas estas ideas que vamos a estar hablando más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención con Baudelaire. Eh, el parnasianismo inicia más o menos hacia los primeros escritores que están relacionados con una idea del parnasianismo empiezan a publicar hacia fines de la década de los 50 y principalmente hacia 1860. Pero no se les llama así, sino hasta que más o menos en 1886 se escribe, perdón, 1876 más o menos, es un poco antes. Esta página que tenemos aquí es ya un recuento, es la segunda antología del Parnaso, porque la primera antología había surgido antes. No me acuerdo si es hacia el 73, me parece. Eh, bueno, como sea, gracias a una publicación precisamente que empieza a hacer Alphonse Lemaire, que titula El Parnaso Contemporáneo, podemos nosotros empezar a ver cuáles son las características de la poesía del Parnaso, ¿no? Del Parnasianas. Obviamente, recuerden que también nosotros en Francia, bueno, perdón, en español no nosotros, sino que en nuestra lengua, en lengua española, ya se habían hecho algunas compilaciones en el siglo de oro sobre el Parnaso. De acuerdo, Vuelta al Parnaso, por ahí tiene Miguel de Cervantes, ¿no? Y eran antologías de la poesía que estaba, digamos, en boga en cierto tiempo. Bueno, precisamente esta es la idea con la que surge el título de estas antologías, y a partir de ese título a los poetas que estaban antologados, estos poetas, precisamente vean que dice contemporáneo, ¿no? Contemporáneo, estos poetas lo que hacen, estas antologías lo que hacen es antologar a los poetas que están en boga en ese momento y por lo tanto están vivos, están escribiendo todavía en ese momento, la mayoría de ellos, si no es que todos. Así que les empiezan a decir Parnaso también de alguna manera un poco este, eh, burlona, aunque ellos lo agarran así como viene de pronto y ellos mismos empiezan también, adoptan muy claro el mote de parnasianos, ¿no? ¿Cuál es el objeto del parnasianismo? Ellos son de estos sujetos que se desvían del romanticismo social para optar por un arte
centrado en el arte. Le llaman pues el arte por el arte, ¿no? El aporte del parnasianismo es precisamente este. Ya desde antes en algún momento se había hablado del arte por el arte sin que tuviera tanto éxito. Aquí lo que ellos hacen es no nada más llevar a éxito este arte por el arte, sino decir, mencionar algo, ¿no? La concepción de la poesía y la búsqueda de la belleza formal, básicamente, ¿no? Cuando hablamos del parnasianismo, hablamos de forma, de mucha forma. Estos escritores no son, no tienen nada que ver con el versolibrismo aún. Estos escritores lo que hacen es ir por la forma y hacia la forma. Les interesa que la forma sea perfecta, ¿no? Voy a esperar un ratito que pase la campanita de la basura. Y ahorita se va a poner más para acá y entonces van a ver cómo se pone a rockear con la campanita el monito este. En fin, esperemos que ya no voy a cortar porque me ha costado mucho trabajo grabar este video porque me han interrumpido infinidad de veces. Ya no voy a cortar. Perdón que salga esto, lo siento. Entonces, el parnasianismo lo que hace es precisamente abogar por un arte puro, le llaman ellos, ¿no? Y este arte puro está relacionado con la belleza formal. Básicamente hay 4 iniciadores de este movimiento, entre ellos podemos citar otra vez a Charles Baudelaire, pues les decía precisamente porque en Las Flores del Mal hay bastante de donde agarrar y varias líneas que se pueden ver ya ahí, ¿no? En los poemas. Pero además de él podemos citar a Théophile Gautier, a Leconte de Lille y a Theodore de Banville, ¿no? Son los 4 iniciadores del parnasianismo. Algunos otros que no cito ahora, más adelante van a estar entre el parnasianismo, y el simbolismo, ¿no? De pronto. Bueno, ¿cuál es la idea del parnasianismo? Bueno, ellos parten de una situación, ¿no? El romanticismo, dicen ellos, ha llegado a un punto de que utiliza la obra literaria como un instrumento para divulgar las ideas reformistas, lo que les decía, ¿no? El reformismo, el romanticismo social. Y ellos dicen, bueno, pues también el romanticismo lo que hizo fue agregarle muchos elementos sentimentales a los poemas o al poema. Esos elementos sentimentales a veces salen sobrando o casi siempre salen sobrando porque lo único que quieren lograr los poetas románticos con ello es hacerse de más lectores y no necesariamente están pensando en el beneficio de la poesía, no están pensando en la poesía, sino están pensando en tener muchos lectores. Y también el romanticismo, dirá el parnasianismo, lo que ha hecho precisamente al utilizar los poemas, las obras literarias como un instrumento para divulgación de ideas, de ideas sociales y como un instrumento para tener lectores o seguidores, lo que ha hecho es descuidar el lenguaje literario. Y tenían, si este propósito de descuidar el lenguaje literario es ser agradable a las masas, ¿no? Ellos dicen, este es un camino equivocado. Luego entonces el parnasianismo, podríamos decir, sí surge como una reacción directa hacia lo que está sucediendo con el romanticismo, ¿no? O con el postromanticismo en todo caso, ¿no? Ellos dicen que lo que se tiene que hacer es centrarse en el poema, en la belleza del poema, en la forma del poema. Y entonces rechazan las pasiones del ser humano, que las pasiones del ser humano sean materia estética, ¿no? Y más bien lo que ellos empiezan a proponer es una elaboración formal, preciosista del lenguaje. Espérenme tantito. Ajá, bien, caramba. Eh, ¿Qué significa este postulado del arte por el arte? ¿No? Pues básicamente es la indiferencia
más bien no la indiferencia, sino la negación de la utilidad moral y social de la literatura y también la negación de los sentimientos y de las emociones del poeta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiene que cantar el arte es el arte mismo, ¿no? El arte no está hecho, dicen los parnasianos, para divulgar las tesis, para hacer públicas las intimidades del poeta, para decir que el poeta está llorando, para decir que el poeta está sufriendo. Más bien, el poeta tiene que hacerse la idea de que no va a ser popular. El poeta tiene que renunciar a la fama, a la popularidad, y debe de escribir solamente para una élite. Esa élite es la única que es capaz de tener la sensibilidad para disfrutar la belleza verdadera y la tienen que saber captar, ¿no? En ese sentido empieza esta concepción del arte como un objeto de lujo y el valor de este objeto de lujo reside en la belleza que tiene y no en su utilidad. Por eso es de lujo este objeto, ¿de acuerdo? Los... ¡Ah, cabrón! Entonces... Ay. Entonces, el arte... Bueno, ok. Entonces, para los parnasianos, la única finalidad del arte es expresar la belleza, ¿de acuerdo? Que se alcanza siempre, en el caso de la literatura, con un trabajado lenguaje. Por eso rozan a veces en el preciosismo y por eso a veces las composiciones resultan pomposas, ¿no? Preciosistas. Son muy musicales también, están pensando mucho en la musicalidad, ¿no? Pero también están pensando mucho en la forma, digo, en el contenido. Estos, como pretenden el arte perfecto, si bien es cierto ven la forma, también ven mucho el contenido, ¿no? Ese contenido que no tiene que ver con sentimientos ni con nada, o no en la mayoría de las veces, aunque a veces sí lo hay, ¿no? Tiene que ver con la manera en que reflejas lo que está del otro lado. Los parnasianos no eran, sí hay que decirlo, no eran poetas de la calle de pronto, ¿no? Para nada. Estos poetas regularmente tenían conocimiento de los, de los avances científicos que estaban en boga, ¿no? Eran en algún momento estaban relacionados con el positivismo o tenían idea de qué era el positivismo, pero también tenían idea de cómo estaba el estado de la ciencia, ¿no? Tenían, leían, se cultivaban mucho y a veces lo que pretendían hacer era precisamente reflejar un poco esta idea de lo científico en la literatura, como a través de las descripciones, ¿no? Básicamente lo que ellos hacían es que lo que ellos pretendían es que el poeta no se debe de dejar llevar por unas cuestiones muy románticas de pronto como la inspiración o el arrebato iluminista o Dios me tocó, me habló la musa, nada de eso, ¿no? Lo que ellos dicen es que el poeta debe tener un dominio de las palabras, ¿no? Y ese dominio de las palabras lo tiene que llevar a expresar lo que quiere expresar con las palabras precisas para expresarlo, ¿no? No hay aquí ideas para improvisar ni para decir, empezar a llorar por la falta de inspiración. Si no tienes inspiración quiere decir que no tienes técnica y luego entonces no eres poeta. Esa inspiración ellos la están relacionando más bien con la técnica, ¿no? El poeta se tiene que crear, tiene que lograr captar la belleza, el arte y tiene que saber plasmarlo en los poemas que escribe, ¿no? La poesía entonces es un género privilegiado, para nada tiene que ser, y fíjense nada más, ¿no? Es algo un poco contradictorio, no tiene que ser para nada objetiva, dicen ellos, impersonal, más bien tiene que ser, el poeta tiene que plasmar bien lo que está sintiendo al respecto de algo que está viendo. De ahí que, por ejemplo, muchos poemas del parnasianismo hacen uso
recurren a la descripción de obras de arte, ¿no? La éfrasis que le llamamos, ¿no? Ven una obra de arte y empiezan a describirla con palabras en el poema. Ven estatuas, cuadros, algunos jarrones, por ejemplo, empiezan a describirlos de manera casi fiel, ¿no? Como una especie, voy a decir una salvajada, ¿no? Como una especie de realismo del arte. Lo que ellos pretenden es la palabra precisa para describir una obra de arte dentro de una obra de arte, ¿no? Es una cuestión una cuestión de perfección, básicamente lo que ellos pretenden hacer, ¿no? Estos parnasianos lo que pretenden o se están preocupando por pintar la realidad con mucha precisión. Lo que quieren hacer es crear frescos, ¿no? Que con palabras veas las estatuas que ellos están reproduciendo con palabras básicamente, ¿no? Y esas estatuas también las recrean con los ornamentos que tienen pues siempre las estatuas o los cuadros, ¿no? De pronto. Eh, Obviamente todo esto es con un fines artísticos, no hay ningún fin socialista, moral, de ninguna naturaleza de todo esto. Obviamente para ellos, como se pueden dar cuenta, lo más interesante es la forma, ¿no? En este sentido, ¿qué es la naturaleza para ellos? Pues la naturaleza es un escenario, o más bien es un objeto que sirve para describir, ¿no? Y también en ese escenario el poeta puede hacer gala de que tiene dotes de poeta, ¿no? De ahí en la naturaleza va a despertar la sensibilidad poética. Pero la naturaleza, este, puede ser también, valga la redundancia, una naturaleza artificial. Al final se trata de paraísos artificiales, ¿no? Esta naturaleza artificial van a limpiar, digamos, la naturaleza del bosque, lo van a limpiar de todas las basuras, de todo lo malo y van a poner siempre un bosque ideal. Y ese bosque ideal es el que van a tratar de recrear en su poema, ¿no? Todo esto pues es materializar su deseo de huir de la realidad, de huir de lo prosaico que es vivir en el mundo, ¿no? Todo, bueno, estos están, casi todos los poemas que nosotros vamos a leer o que ustedes lean relacionados con los parnasianos, van a estar relacionados con todo lo que tenga que ver con cultura clásica griega, ¿no? Tanto los mitos, los dioses, los héroes, como también los materiales, ¿no? El mármol, las estatuas, las representaciones en mármol de los dioses y junto con lo griego va a estar lo oriental, ¿no? También lo exótico. Obviamente va a cambiar en el sentido en que lo entienden los románticos, porque aquí el objeto es la descripción precisa, ¿no? De las cosas. Un par de poemas puede quizá ejemplificar esto del parnasianismo, qué es y qué es lo que lo que ellos pretenden hacer de pronto, ¿no? De Gautier, El jarro de flores. Vean nada más el poema, ¿no? Cuando a veces un niño se encuentra una semilla, va enseguida, prendado de sus vivos colores, a plantarla en un tiesto de porcelana orlada con dragones azules y flores pintorescas. Pasa el tiempo. Prolonga la raíz sus culebras y un arbolillo sube de la tierra y florece, y hunde los pies vellosos más hondos cada día, hasta quebrar, por fin, el vientre del jarrón. Pasmado al regresar y ver la enorme planta, blandiendo entre los restos del jarro dagas verdes, quiere el niño arrancarla, pero el tallo es tenaz y se ofusca, y los dardos ensangrientan sus dedos. En mi alma el amor germinó de igual modo. Yo creía sembrar flores de primavera, y no es más que un aloe cuya raíz destroza la fina porcelana de sublimes diseños. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vean la manera en que está describiendo, por ejemplo, describe el jarrón, ¿no? Es un jarrón imaginario, ¿no? El niño que llega a sembrar la semillita en un jarrón precisamente imaginario, ¿no? Este jarrón es divino de pronto, ¿no? Es bellísimo.
Obviamente los motivos son orientales, ¿no? Los dragones azules, las flores pintorescas, de porcelana seguramente, porcelana que también nos va a remitir un poco a estas cuestiones exóticas orientales, ¿no? Este, y esta va a ser el punto, lo que contiene de pronto esta semilla que de pronto va a empezar a echar la raíz y bla, 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 hasta que de pronto hay una especie aquí como de, ya se asoma quizá una especie como de simbolismo, en donde hay una especie de relación entre este jarrón, que es también imaginario, con el alma, que en este momento también resulta una cuestión más bien imaginaria, ¿no? De pronto. Es decir, hay una conexión entre ambos. Pero aquí me interesa mucho que vean esta plasticidad de pronto, ¿no? Entre la forma que tiene el jarrón y la forma que va a tener el poema también, ¿no? Este jarrón que lo están describiendo, y esta descripción no nada más es también, no nada más se refiere al jarrón, sino a todo un proceso de cómo construir una esperanza y cómo esa esperanza se va a caer de pronto hasta el final, ¿no? Esta relación niño-poeta de pronto que va a estar muy presente también aquí en todo. El niño, porque es de pronto la inocencia, ¿no? Los parnasianos no son inocentes para nada, pero lo que están cantando es la pérdida de la inocencia, ¿no? Y aquí un poema que quizá puede entenderse como, como una especie de manifiesto, ¿no? El mismo Gautier en varias cartas siempre está pensando en que el arte no debería de ser tomado como utilidad, ¿no? El arte, para Gautier, en algún momento alguien le critican que sus posturas precisamente al respecto del arte, y voy a ver si puedo encontrar un pasaje que tengo por aquí marcado para que vean lo que el mismo Gautier va pensando al respecto de, de la utilidad que puede tener el arte. Y ahorita vamos con el poema, ¿de acuerdo? Lo tenía por acá, esperen. Bien, bueno, si no, vamos al poema porque creo que pronto ya no está tan, ya no lo tenía tan a la mano como pensé que lo tenía. Es que necesito buscar y buscar. Esto no lo tenía preparado, es decir, se me ocurrió ahorita que podía compartirles un algo de de cómo Gautier dice que el arte no necesariamente tiene que ser útil, ¿no? O más bien él desprecia cuando el arte tiene un tufo de utilidad, ¿no? Para él, a él eso es lo que menos le interesa, ¿no? Miren, está por aquí, ¿no? Dice Gautier: no imbéciles, no cretinos y papudos como sois, un libro no hace sopa de gelatina, una novela no es un par de botas descosidas, ni un soneto una jeringa de chorro continuo, un drama no es un ferrocarril, todas ellas cosas esencialmente civilizadoras y que hacen que la humanidad avance por el camino del progreso. Más adelante dice: en verdad hay motivo para reírse con ganas al oír disertar a los utilitarios republicanos o sansimonistas. Hay dos clases de utilidad. El sentido de este vocablo nunca es sino relativo. Aquello que es útil para uno no lo es para otro. Usted es zapatero, yo soy poeta. Para mí resulta útil que mi primer verso rime con el segundo. Un diccionario de rimas, por tanto, me beneficia por su gran utilidad. A usted de nada le serviría para echar suelas a un par de viejos zapatos. Y es justo decir que una chaira a mí de nada me serviría para hacer una oda. Tras lo cual, usted objetará que un zapatero está muy por encima de un poeta y que es más fácil prescindir de uno que del otro. Pero sin pretender rebajar la ilustre profesión del zapatero, a la que honro tanto como a la profesión de monarca constitucional, confesaré humildemente que yo preferiría tener mi zapato descosido
que mi verso mal rimado, y que pasaría muy gustoso sin botas antes de quedarme sin poemas. Bien, básicamente lo que quería que ustedes vieran, que tuvieran presente, es esta idea de si el arte es útil, no sirve, ¿no? Paradójicamente la utilidad del arte es lo que va a decir que es un arte falso, que un arte comprometido con algo que no sea con el arte, entonces no va a funcionar. Y ya vieron la postura de Gautier, ¿no? Y esa postura la reitera en numerosas ocasiones, en cartas y en poemas mismos también, como este que tenemos aquí, ¿no? Dice, el arte. Sí, más bella surge la obra de una forma que al trabajo se resista, ya sea verso, mármol, ónice o esmalte. Sin falsas imposiciones, pero yendo por derecho, calza musa tu coturno ajustado bien al paso, y rechaza el ritmo fácil como el de un zapato holgado que ya dio todo de sí, que a todo pie se acomoda. Escultor, y tú, la arcilla siempre dócil al pulgar, desdeña cuando presagies que flota la inspiración. Mídete con el Carrara, lucha con el paros duro, raros mármoles que guardan en sí los puros perfiles. Requiere de Siracusa su bronce que con firmeza va revelando los trazos, soberbios y sensuales, y con mano delicada persigue por un filón de ágata la silueta adolescente de Apolo. Huye, pintor de acuarelas, y fija bien el color demasiado desvaído en el horno de esmaltar. Date a sirenas azules, a retorcer de 100 modos las colas de las quimeras en emblemas y blasones. O al nimbo trilobulado con la Virgen y Jesús, con el globo de la tierra y la Santa Cruz encima. Todo pasa. Solo el arte robusto siempre es eterno. El busto tan solamente sobrevive a la ciudad, y la rústica medalla que el abriego descubriese bajo tierra deja ver un rostro de emperador. Los propios dioses fenecen, mas nunca los soberanos, versos que se inmortalizan con más fuerza que los bronces. Esculpe lima cincela, y que tu sueño inacible sellado quede por fin en el bloque resistente. Si se dan cuenta, lo que acabo de leer hace rato de prosa, y esto tiene mucho que ver, ¿no? Incluso a veces con los mismos motivos, por ejemplo, como el zapato, ¿no? Hay una idea aquí de decir, por ejemplo, si llega la inspiración, entonces no te fíes, porque no es poesía, no es nada de fiarse la inspiración, ¿no? El arte es otra cosa. El arte se trabaja en mármol, y el arte se esculpe, se lima, se cincela, ¿no? Y se trata de sí, de sueños, pero estos sellos, de este sueño, dice sueño inacibles, queden en el bloque resistente, ¿no? Es decir, se trata el arte de esculpir sueños en bloques que van a ser eternos siempre, ¿no? Porque el arte es eterno. Esto es una constante en el parnasianismo, y que incluso va a llegar todavía al simbolismo, ¿no? Si hay algo eterno, es el arte. No hay ni Dios, ni amor, ni cualquier otro sentimiento puede ser eterno más que el arte. Incluso si hay salvación para el ser humano, esta va a llegar por el arte y no por ninguna de las otras cosas. Por ejemplo, en el romanticismo, lo que podía salvar al ser humano era el amor. Recordarán ustedes la idea del Fausto, ¿no? Este Fausto romántico de pronto que es salvado por Margarita, es decir, que es salvado por el amor. Bueno, aquí en este caso, en el romanticismo, ya no va a haber esa especie de salvación por el amor. Si hay algo que puede salvar, va a ser el arte. Pero, ojo, porque el arte es elitista, ¿no? La literatura y la poesía especialmente es elitista. No todos están capacitados para leerla, y muchísimo menos están capacitados para escribirla. Entonces, ellos van a decir el arte es una cuestión de mucha técnica. Por eso también vean las constantes, ¿no? Está Apolo, los lenguajes que están utilizando, el Carrara, el Paros, por ejemplo, esta especie de la rareza de los mármoles de estas islas de pronto, ¿no? Que son muy aplaudidas por la calidad del mármol de pronto que tienen ahí, ¿no? Es decir, todo de pronto resulta una especie de recorrer la cultura clásica también,
de diferentes formas, ¿no? Y todo tiene que ir hacia la forma. También, como ustedes pudieron verse, aunque es una traducción, la traducción está, me parece bien lograda, logra precisamente tener, conservar la idea de una cierta musicalidad, ¿no? Bien, vamos a pasar pues al simbolismo, ¿no? Ah, ¿qué sucede con el simbolismo? Otra vez, si hay iniciadores, aparte de Charles Baudelaire, también podemos citar a Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, ¿no? Estos serían los tres grandes escritores, iniciadores del simbolismo, aunque también podemos reconocer a algunos otros, ¿no? Ahorita vamos a quedarnos con esto. ¿Tienen coincidencias con los parnasianos? Sí. ¿Cuáles serían estas coincidencias? Bueno, pues que al igual que ellos rechazan la idea de la literatura como un instrumento del progreso, ¿no? O como un instrumento para dar a conocer las tesis sociales o morales. También se alejan de esta idea de el lenguaje declamatorio que había convertido el romanticismo a la literatura, ¿no? Y también dicen que lo que hizo el romanticismo fue dotar a los poemas de una emotividad falsa, lo que ya habíamos visto con el parnasiano, ¿no? Ellos están básicamente en contra de estas tres líneas que también coinciden con los parnasianos. ¿Cuál es el asunto con el simbolismo? Bueno, ellos dicen que la descripción objetiva es un enemigo, ¿no? Si se dan cuenta, los parnasianos lo que están pretendiendo, lo que pretenden es la descripción objetiva. Ellos están diciendo, bueno, yo tengo delante de mí una Venus de Milo y lo que voy a hacer es describir la Venus de Milo. Obviamente esa descripción la van a adornar, pero en rigor van a describir a la Venus de Milo, ¿no? Con una especie de, como ya les decía, un procedimiento de éfrasis. El simbolista, por otro lado, está en contra de estas cuestiones, ¿no? El simbolista dice, no, nosotros nos declaramos enemigos de la descripción objetiva. Más bien lo que tenemos que hacer es dotar al poema de contornos nítidos, ¿no? De contornos poco nítidos, dicen. Están en contra de dotar al poema precisamente de contornos definidos, ya sean pinturas, óleos. Y en ese caso lo que ellos pretenderían más bien es tener un poema impreciso, un poema hasta cierto punto vago, que solamente sea capaz de sugerir algo. Pero eso sí, un poema muy musical, ¿no? Lo que ellos estaban pretendiendo entonces está, el meollo de su asunto está en el tratamiento del lenguaje. El estilo entonces va a ser siempre complejo en el simbolismo, ¿no? Va a traer siempre una idea de modernización de la lengua francesa y utilizarán la antigua lengua francesa pero en términos muy modernos. Luego entonces lo que ellos hacen es tratar de renovar el verso francés. En esto también se separan mucho del parnasianismo. El parnasianismo está pensando en las formas, siempre seguir las formas. En cambio, el simbolismo dice, podemos reactualizar las formas métricas. Esto de reactualizar las formas métricas podrá ser entendido o puede ser entendido como perfeccionar la rima, darle mayor flexibilidad a los versos. Ellos trabajan muchos con alejandrinos quizá, ¿no? Bueno, pues darle al alejandrino ahora una nueva dimensión, un alejandrino flexible y también recurren a nuevas formas para hacer poesía o a formas poco trabajadas para hacer poesía, ¿no? Y ellos van a recurrir a eso. A veces mezclan incluso las cosas y esto va a dar pie para que inicie el versolibrismo, ¿no? Es decir, con el simbolismo va a empezar a surgir la idea del verso libre, sobre todo con esta figura que tenemos aquí, Arthur Rimbaud, pero también con Mallarmé y con Verlaine, incluso también con el mismo Charles Baudelaire, ¿no? Acuérdense de sus pequeños poemas en prosa, por ejemplo, y vamos, aquí es cuando empieza a surgir la idea del versolibrismo. También estarán involucrados algunos otros textos como el Gaspar de la Nuit, pero bueno, más adelante quizás se pueda hablar un poco más de esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que ellos hacen es dotar a
los vocablos, también hacen mucho énfasis en el lenguaje, en los vocablos, ¿no? Defienden también esta idea del arte por el arte, pero el arte por el arte ya no como una finalidad básicamente, sino como el principio de la base creadora, ¿no? Para ellos es eh, si había mucha claridad en el parnasianismo, si había mucha nitidez para las formas, si había muchas formas muy precisas de describir, ellos van a hacer precisamente lo contrario, ¿no? Les interesan los misterios, les interesa lo oscuro. De ahí también el oscurantismo, el satanismo van a estar muy relacionados con el simbolismo, ¿no? Van a empezar a describir cosas que pretenden que parece que funcionan, que suceden en la realidad, ¿no? Entonces podríamos hablar de que están hablando de cosas paranormales, ¿no? Algo que está más allá de la realidad aparente, de la realidad cotidiana. Les interesa mucho la definición de las cosas, la indefinición de las cosas más bien, ¿no? Describen siempre las cosas de manera vaga e indefinida. Esta idea de simbolista se parece mucho de pronto a la idea muy conceptista, ¿no? En términos del barroco. Un solo sustantivo, una sola palabra puede tener un montón de acepciones y todas esas acepciones van a empezar a tener sentido en el poema. Y luego entonces el poema no tiene una sola lectura, sino tiene un montón de lecturas. Todas esas lecturas son válidas, dirán los simbolistas, ¿no? Porque no se trata nada más de entender. De hecho, ellos dicen, no se trata de entender el poema, se trata de comprender la belleza que radica en el poema, ¿de acuerdo? Entonces ahí está esta idea de el arte por el arte, ¿no? No quieren necesariamente así como los parnasianos de que solamente importa la forma, sino que ellos la forma la llevan un poco más a trabajar y a experimentar, ¿no? Como ya les dije, es el inicio quizá del versolibrismo, está aquí en el simbolismo, ¿no? También hay una cuestión bien interesante con los simbolistas, ¿no? Tienen como que se manejan en dos planos. Un plano que va a ser el exterior, ese plano exterior les va a dotar de tratar de cambiar la realidad o de tratar de las cosas extrarreales, lo paranormal, por ejemplo, el satanismo y todas estas cuestiones, pero también una realidad interior, ¿no? El poeta va a empezar a verse hacia adentro y a veces va a empezar a entablar una relación entre esas dos realidades, cómo influye una sobre la otra, ¿no? Cómo influye todo el exterior en la manera en que yo me siento y cómo la manera en que yo me siento puede influir en cómo veo el exterior, ¿no? Entonces obviamente esta manera en que voy a influir yo desde mi interior, voy a influir en cambiar las cosas hacia el exterior, se trata más bien de cuestiones muy imaginarias, ¿no? De pronto. Esto sí, no se les quita a ellos, ¿no? Como les decía, lo que ellos pretenden son estos paraísos artificiales, ¿no? Y esto es una constante tanto en parnasianos como en simbolistas como en decadentes. Estos paraísos artificiales están más allá de la realidad que me rodea. Entonces, también tienen una cuestión bien interesante estos poetas simbolistas. Tienden a dotar a los poemas no es fácil leer los poemas, de pronto son como muy herméticos los poemas, a veces este hermetismo es porque son muy crípticos, ¿no? Porque tratan de esconder algo, porque tratan de no ser claros, a veces porque son muy elitistas también, ¿no? Porque buscan y rebuscan palabras, ¿no? Y al final lo que ellos quieren es dotar a las palabras de valores emotivos. Y estos valores emotivos están en la sugerencia, sugieren las cosas, nunca las dicen de manera clara, sugieren mucho y esto se presta precisamente para que el poema sea interpretado de diversas maneras, todas ellas, como ya les dije, de pronto reales. Un poema que se cita mucho como un ejemplo del simbolismo es este poema que se llama Vocales de Arthur Rimbaud. Eh, ¿A qué se refiere aquí, por ejemplo, el simbolismo? Vean, desde el primer verso, desde la primera línea ya tenemos que hay una asociación de cada una de las letras con un color, en este caso de las vocales, con un color
y estas vocales después ese color lo empieza a relacionar con una serie de cosas que van sucediendo o con una serie de sentimientos y al final sin que quede nada claro, ¿no? Tú puedes hacer un montón de lecturas y hay un montón, se han hecho un montón de lecturas de este texto, ¿no? Ustedes pueden incluso encontrar ahí en estudios que hacen precisamente una lectura de qué quiso decir, ¿no? Y casi todos dicen tener la verdad, aunque pues quién sabe de qué se trate, ¿no? El poema. Y eso es precisamente lo que pretendía Rimbaud, ¿no? O por lo menos, no sé qué pretendía Rimbaud, pues, pero por lo menos es lo que sí pretenden el simbolismo, ¿no? Que haya mucha ambigüedad en el poema. Vean el poema, ¿no? Vocales. A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul. Vocales. Diré algún día vuestros nacimientos latentes. Ah, negro corsé, velludo de las moscas brillantes que zumban alrededor de hedores crueles, golfos de sombra. Candores de vapores y de tiendas, lanzas de tremendos ventisqueros, reyes blancos, temblor de temblor de umbelas. Y púrpura, sangre escupida, risa de hermosos labios, en la cólera o en las embriagueces penitentes. Ciclos, vibraciones divinas de los mares verdosos, par de la, paz de esas sembradas de animales, paz de los surcos de la alquimia imprime en las grandes frentes estudiosas. Oh clarín supremo lleno de estridencias extrañas, silencios cruzados por los mundos y los ángeles. Oh, el omega, rayo violeta de sus ojos. Entonces las asociaciones, como ustedes ven, perdón por la mala lectura, las asociaciones, como ustedes ven, van desde, inicia con una vocal, luego les asocia un color y luego a ese color les va asociando una serie de, tanto de sustantivos, y esos sustantivos de pronto pueden remitir a situaciones de la realidad, ¿no? Por ejemplo, a negro, moscas, hedores, ¿no? Luego, es decir, la E de pronto lo negro y trae de pronto cosas de pronto muy oscuras, ¿no? O por lo menos asociadas con podredumbre, ¿no? La E de pronto, ¿no? De candores, de vapores, de tiendas, reyes blancos, temblor de umbelas. Hay una asociación ahí, que de pronto contrasta con la que tiene la A, ¿no? No es tan pesimista de pronto como la I de pronto también es muy diferente, ¿no? Y el campo semántico relacionado con con esta letra es también muy diferente. Y todas, cada una de estas están relacionadas de una manera diferente. Ahora, para decir qué significa esto, léanlo y si quieren busquen alguna otra cosa. Antes de buscar, yo prefería que lo leyeran. Hay varios estudios en donde relacionan, incluso sacan aquí varias cuestiones que tienen que ver con la bandera de Francia, que tienen que ver con la historia de Francia. Yo no sé si Rimbaud estaba pensando en eso necesariamente, o más bien es una manera muy simbolista, un poema muy simbolista, ¿no? Que quiere decir todo y nada a la vez, ¿no? Es decir, siempre está navegando en la ambigüedad. Un poco quizá menos ambiguo, pero que también deja deja muy en claro qué significa el simbolismo, qué puede leerse como simbolismo. Es este texto de Verlaine, también ya muy famoso, casi todos estos textos ya son muy famosos, que se llama Mi sueño familiar. Vean nada más, ¿no? Lo leo. Tengo a menudo el sueño raro y emocionante de una maravillosa mujer desconocida, que no es siempre la misma, ni es otra en cada instante, y me ama y se penetra del dolor de mi vida, porque ella me comprende en mi alma transparente, para ella solo no es un problema insondable, y la fiebre tenaz de mi pálida frente, ella sabe calmarla con su llanto inefable. ¿Es morena, o es rubia, o es roja? Yo lo ignoro. ¿Su nombre? Solo sé que es tan dulce y sonoro como el de las amantes del mundo desterradas.
Sus pupilas de estatua miran sin expresión, y su voz dulce y grave recuerda la inflexión de las voces queridas ya para siempre calladas. Wow, fíjense aquí, de hecho podemos ya, hay muchos elementos que hacen de este poema bastante simbolista, ¿no? Eh, esta idea del sueño precisamente es lo que les decía, la materialización de estos paraísos artificiales, ¿no? Para un poeta tanto parnasiano como simbolista, como decadente incluso, vivir en un sueño es el sueño por antonomasia, ¿no? Siempre están recurriendo sus poemas, a menudo suelen decir soñé, asociado a este sueño, deseo, vi, tuve una visión, ¿no? Y porque lo que quieren es que esa visión, ese sueño, ese deseo se convierta en algo real. Pero el sueño también les permite empezar a hablar de ambigüedades, ¿no? Y luego empieza, ya sabes que si hay sueño hay ambigüedad, y tú misma seguramente has soñado cosas que son bien ambiguas, ¿no? Sueñas que estás en la casa de alguien y esa casa no es para nada la que se parece en donde vives, o en alguien con el que jamás o con quien jamás podrías estar o deberías estar o hubieras pensado estar, ¿no? Personas muertas aparecen en tu sueño y a las cuales las saludas. De pronto todo es muy raro, como dice aquí, ¿no? Raro y emocionante. Y entonces dice, ese sueño es una maravillosa mujer, pero esa maravillosa mujer es desconocida, que siempre es la misma, pero es otra, ¿no? Que de pronto la ama, pero hay una pérdida ahí que más adelante se va a ver, ¿no? Ella comprende, es capaz de comprender, pero no sabe ni cómo es, ¿no? Él la conoce, pero de pronto no puede definirla, no sabe cuál es su aspecto, no nos quiere o no sabe su nombre, más bien no sabe su nombre, pero sí tiene la certeza de que su nombre es Dulce, ¿no? Es una cuestión ahí bien ambigua en todos los poemas simbolistas de pronto, ¿no? Y vamos, es más o menos legible, ¿no? Hay unos poemas que son un poco más. Y de pronto vean la estrofa final, la tercera final, lo que nos dice, ¿no? Sus pupilas de estatua miran sin expresión, vean nada más, ¿no? Esta también es una constante en la estética simbolista, decadente también, incluso, y decadente, ¿no? Más bien, esta mirar sin expresión. Recordarán ustedes a Edgar Allan Poe, ¿no? Recordarán a los ojos de Ligia, cómo eran también. Estos ojos así como siempre fijos que tenía Ligia, ¿no? Obviamente porque ya estaba al borde de la muerte o porque ya estaba muerta o como Berenice de pronto, ¿no? Es decir, les atraen estas personas o estas mujeres o estas cosas que no dicen nada, pero dicen un montón de cosas por la belleza que comportan, ¿no? Que llevan. Este, y al final, siempre el velo de la muerte también está muy presente ahí, ¿no? Esta es también la otra parte del simbolismo, ¿no? Lo desconocido, lo paranormal, siempre va a estar aquí, a veces a manera de satanismo, a veces a manera de ocultismo, a veces a manera de los muertos que siempre están considerando, ¿no? Esto es más o menos un panorama sobre el simbolismo. Hay otra manera, ¿no? Por ejemplo, vean este poema, este es de Charles Baudelaire y es el albatros. Vean nada más. Por divertirse a veces los marineros cogen algún albatros, vastos pájaros de los mares, que siguen, indolentes compañeros de ruta, la nave que en amargos abismos se desliza. Apenas los colocan en cubierta, esos reyes del azul, desdichados y avergonzados, dejan sus grandes alas blancas, desconsoladamente, arrastrar como remos colgando del costado. Aquel viajero alado, qué torpe es y cobarde. Él, tan bello hace poco, qué risible y qué feo. Uno con una pipa le golpea en el pico, cojo el otro, al tullido que antes volaba, imita. Se parece el poeta al señor de las nubes, que ríe del arquero y habita en la tormenta. Exiliado en el sueño, en medio de abucheos, caminar no le dejan sus alas de gigante.
Vean todo el simbolismo que está representado en el albatros, ¿no? También a eso nos referimos con esta idea del simbolismo, ¿no? El albatros va a ser entre el albatros y el cisne, en este caso Baudelaire utiliza los dos, pero en este caso está utilizando el albatros, es el símbolo del poeta, ¿no? Ese poeta que solamente se ve bello de lejos de pronto, ¿no? Que solamente cuando está en el aire podemos ver la majestuosidad que tiene, pero ojo, está en el aire, está en las alturas y de pronto es inalcanzable. Pero cuando está en tierra es feo, horrible, lo puedes pegar, puedes hacerle lo que quieras. Tienes que aguantar un montón de cosas porque es un incomprendido. El poeta en tierra es un incomprendido. Obviamente esta idea refleja la incomprensión que sienten los poetas en la época que les ha tocado vivir. De ahí otra vez que no estén conformes con la época en la que viven y que tengan que empezar a crear algunas otras para alguna otra época, paraísos artificiales para poder salirse de ahí precisamente, ¿no? Para poder hacer más o menos llevadera la vida, ¿no? Y sobre todo el poeta que tiene tanta sensibilidad, que esa sensibilidad lo hace precisamente ser el blanco de las burlas de todos los demás que no son nada sensibles y que son parte de esa realidad insensible, ¿no? De pronto. Entonces, esta es una idea de más o menos qué son los poetas simbolistas, ¿no? Ahora me interesa hablar un poquito más del decadentismo. Con el decadentismo, hay unas ideas ahí un poco raras, no sé si llamarlo en realidad una, este, una escuela, una corriente literaria, porque más que una corriente literaria pues, puede ser más bien una cuestión de época, ¿no? De pronto. Eh, ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Bueno, básicamente el decadentismo es un reflejo en el arte de lo que está pasando en la economía y, y en lo social en Francia de pronto, ¿no? Como ustedes saben, el progreso nos había dicho que todos íbamos a ser ricos, por lo menos en el siglo XIX, que todos iban a cambiar de estatus y que todos iban a tener acceso a muchas oportunidades para crecer, ¿no? Pero de pronto viene un estancamiento económico y ese estancamiento económico da lugar a un montón de cosas. Empiezan a pensar o a repensar cómo renovar el sistema productivo, pero también esa renovación del sistema productivo, que ya se convierte en capitalismo, pues empieza a generar un sector de la población que no existía antes, la clase media, la burguesía, y los jodidos empiezan a manifestarse y entonces viene la represión de las masas, ¿no? La masa popular no tiene ya ni voz ni voto, parece que no tiene ni voz ni voto, y sin embargo la masa popular es lo que hace andar esta idea de la maquinaria capitalista, ¿no? Y luego entonces las preocupaciones sociales tienen ahora casi o deberían de tener el mismo peso que las preocupaciones económicas, pero al capitalismo le interesan nada más las preocupaciones económicas y deja de lado las preocupaciones sociales, a pesar de que esas preocupaciones sociales pues pueden echar o tirar el funcionamiento, o por lo menos poner en estancamiento el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Todo esto que estoy describiendo es precisamente la manera en que se ve y se nota el fin del siglo XIX en Francia, ¿no? Obviamente, todos estos síntomas se ven en el terreno literario. Básicamente, un decadentista lo que va a hacer es asimilar esto que está sucediendo en el exterior y luego entonces va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Pues precisamente con posturas bien diferentes a lo que está pasando. Regularmente el decadente es el típico dandy que nosotros concebimos, ¿no? Que al inicio de la presentación les ponía un caballero con sombrero, bien vestido, que aparenta que nada sucede alrededor, ¿no? Que es impasible ante lo que sucede alrededor. Él está pensando en dar la idea de que es distinto, simplemente eso. ¿Es distinto a qué? Bueno, a todas las ideas populares que están de boga. ¿Qué va a hacer él? Él va a estar adoptando posiciones del arte puro, ¿no? Va a amar estas cuestiones del arte puro, se va a ir por las cuestiones refinadas, ¿no? Súper refinadas en todo caso, ¿no?
es muy elitista lo que le gusta, es decir, todo esto que estoy diciendo está en contra de lo general, está en contra de lo que las masas tienen acceso, ¿no? Él tenga o no tenga acceso a todo esto, él va a buscar la manera de tener acceso a el buen arte o lo que él considera que es buen arte y a la satisfacción de sus instintos más bajos que al final también los va a llevar hacia el terreno del arte, ¿no? En el plano moral, pues los decadentes siempre llevan una vida muy, muy complaciente, su vida es bastante hedonista, es una vida de excesos, y cuando hablo de excesos es que se visten de manera muy exótica, ¿no? Consumen todo tipo de drogas, beben lo que se encuentran, ¿no? Todo aquello que les pueda llevar hacia otro plano lo hacen suyo, se agregan de él. No tienen una fe religiosa propiamente, pero sí tienen un sentimiento de que hay algo en el universo que se está echando a perder y todo eso que se está echando a perder, la podredumbre del universo, recae en sus hombros, ¿no? Luego entonces, precisamente, tienen su pose, su perfil, de pronto es, a veces como solitario, entre triste, solitario y nostálgico, pero, tratando de evitar esta nostalgia, llevando todo hacia los excesos, ¿no? Obviamente estos excesos te demuestran en el plano sexual, ¿no? Eh, si moralmente recurrirán precisamente, vean aquí a los fumaderos de opio para crear de verdad, empezar a crear estos paraísos artificiales, ¿no? En el plano sexual, todo tipo de perversiones son para ellos permitidas, ¿no? Si son prohibidas en la sociedad, ellos se permiten llevarlas a cabo, ¿no? Entonces agarran las perversiones prohibidas, las perversiones raras, las malsanas, les interesa el placer a través de todas las formas, ¿no? Y el placer sexual es indispensable para ellos de pronto, ¿no? Experimentan con el safismo, el tribadismo, el incesto, el onanismo, sodomía, obviamente lo más tranquilo, homosexualismo, sadomasoquismo, practican orgías, todo esto de pronto es para ellos una cuestión ahí bien extraña, no digamos algunas otras cosas como necrofilia y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero esta idea del decadentismo como todo un movimiento básicamente, también tiene pues, algo que ofrecer, ¿no? Básicamente no es nada más el placer por el placer, bueno, sí es el placer por el placer básicamente, pero también es con la idea de tirar la moral, ¿no? Arremete contra la moral, contra las costumbres burguesas, como no les gusta la vida, quieren evadirse de esta realidad cotidiana. Obviamente son desdichados, no les satisface nada y eso los hace todavía más desdichados, pero aún así lo que pretenden es que se les vea tener fama, que se les vea como pequeños seres de su propia individualidad, ¿no? Eh, Constantemente están buscando estímulos, estímulos que les permitan más o menos sobrellevar su desdicha, pero estos estímulos no van a ser para nada parecidos a los que tenga el parnasianismo, ¿no? Incluso el simbolismo todavía va a quedar un poco corto, ¿no? Estos sujetos, casi siempre los decadentes, van a calificarse ellos mismos como estetas, ¿no? Les gusta siempre la esencia de las cosas o pretenden ellos buscar la esencia de las cosas, ¿no? La quinta esencia para ser más específicos, ¿no? Les gusta lo extraño, lo oculto y todos lo exótico todavía lo vuelven más exótico, ¿no? Si hay algo que puede hacerse más exótico, ellos lo van a llevar hasta los límites, ¿no? De una manera bastante, ya lo verán ustedes con los cuentos que van a leer, ¿no? Básicamente, también son letrados, ¿no? También están formados en la literatura, obviamente como una forma de placer que seguramente después esa forma de placer se convirtió en otra cosa, ¿no? Porque al final eso es lo que tiene la decadencia, ¿no?
el placer solamente dura un rato y después tienes que ir a buscar otra cosa y otra cosa. Entonces, la búsqueda del placer va así como que aumentando, aumentando y cada vez necesitas un estímulo más fuerte y más fuerte. Luego entonces los estímulos ya no van a ser la belleza nada más por la belleza misma, ¿no? Van a tratar de buscar la belleza en lugares insospechados, en donde parece que no la hay, como en los cuadros que de pronto les estoy proyectando ahora, ¿no? Sus textos tienden mucho a la descripción erudita, ¿no? Son perspicaces, también son buenos observadores y pueden plasmar, como conocen también el lenguaje, pueden plasmar estas cuestiones en el poema, ¿no? Insisten mucho en detallar mucho las cosas que describen y hacen mucho énfasis en las sensaciones también, ¿no? Tienen mucho gusto por crear cuestiones muy originales, pero saben y lo que les interesa también es resaltar el carácter artificioso de esas cosas que hacen, porque mientras más artificial, seguramente es más placentera la vida, ¿no? O más placentero para ellos el estímulo. La naturaleza ya no es para nada un lugar para encontrar el placer, a menos que sea una especie de naturaleza muerta, una naturaleza pervertida, una naturaleza ya tocada por el ser humano o por el poeta, que de pronto da otra cara, ¿no? Por ejemplo, los cadáveres, ¿no? Este poema que vamos a leer precisamente implica esta cuestión, ¿no? Tampoco les interesa, a pesar de que conocen el lenguaje, no les interesa mucho el significado de los vocablos, el significado recto, ¿no? Siempre empiezan como a hacer relaciones que no tienen mucho que ver, no son como los parnasianos de pronto en donde las relaciones que van estableciendo tienen un sentido muy claro. Los simbolistas también ya trascienden esta idea, ¿no? Las relaciones que van haciendo son muy metafóricas, muy simbolistas, valga la redundancia, y estos sujetos también, los decadentes también, buscarán y rebuscarán la manera en que pueden relacionarse los vocablos, ¿no? Obviamente, no es que las estén mezclando, o no es que las palabras las utilicen indiscriminadamente solamente por el hecho de buscar alguna belleza. Para ellos sí tiene una cierta lógica y esa lógica está relacionada con la belleza, ¿no? Porque lo que les interesa también es buscar la belleza. Son de estos tres movimientos, lo que hacen es poner en primer lugar la belleza. Lo que pasa es que lo que ellos entienden por belleza es muy diferente a lo que los parnasianos lo entienden, ¿no? Aquí la belleza se buscará en lugares inexplorados, se buscará en lo grotesco, se buscará en lo podrido, se buscará en la perversión, en lo oscuro, ¿no? Eh, Obviamente estos sujetos no repiten para nada, están repitiendo lugares comunes ni nada, ¿no? Lo que pretenden es alejarse de todas estas cosas. Ya verán ustedes los poemas, los textos que van a leer, bueno, entre poemas y los textos de Julián del Casal y de Silva, que son a veces rayan entre lo simbolista y también entre lo decadente. Las narraciones decadentes regularmente son, dan la idea de proponer cosas muy refinadas, muy estéticas, ¿no? Pero siempre habrá alguna sugerencia sobre lo prohibido, sobre las cosas insólitas, ¿no? Este, a veces también tienen mucho que ver con alguna especie de naturalismo porque se van hacia lo perverso de las cosas. Obviamente aquí la diferencia real, la diferencia con el naturalismo sería que ellos encuentran placer en la descripción de estas perversiones o de lo más oscuro de la sociedad, ¿no? Esta sería, digamos, más o menos lo que tendría que decir. Ya para cerrar el video voy a leer este gran poema de Charles Baudelaire que se llama Una carroña y que ya maneja muchos de los motivos que Baudelaire va planteando en sus textos, ¿no? Una carroña. Recuerda, alma, el objeto que esta dulce mañana de verano hemos contemplado. Al torcer de un sendero, una carroña infame en un cauce lleno de guijas, con las piernas al aire,
cual lúbrica mujer, ardiente y sudando venenos, abría descuidada y cínica su vientre, lleno todo de emanaciones. Irradiaba sobre esta podredumbre el sol como para coserla al punto justo y devolver el céntuplo a la naturaleza, lo que reunido ella juntaba. Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia, lo mismo que una flor abrirse. Tan fuerte era el hedor que creíste que fueras sobre la hierba a desmayarte. Los insectos zumbaban sobre este vientre pútrido, del que salían negras tropas de larvas que a lo largo de estos vivos jirones, espeso líquido, fluían. Todo igual a una ola subía y descendía, o se alzaba burbujeante. Diríase que el cuerpo de un vago soplo hinchado, multiplicándose vivía. Prodigaba a este mundo una música extraña, cual viento y cual agua corriente, o el grano que en su arnero, con movimiento rítmico, un cribador mueve y agita. Las formas se borraban y no eran más que un sueño, un bosquejo tardo en llegar en la tela olvidada y que acaba el artista únicamente de memoria. Detrás de los roquedos una perra nerviosa, como irritada, nos miraba, esperando coger nuevamente el pedazo del esqueleto que soltó. Y será, sin embargo, igual que esta inmundicia, igual que esta horrible infección. Tú, mi pasión y mi ángel, la estrella de mis ojos y el sol de mi naturaleza. Sí, así serás, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos, cuando a enmohecerte vayas bajo hierbas y flores, en medio de las osamentas. Entonces, oh mi hermosa, dirás a los gusanos que a besos te devorarán, que he guardado la esencia y la forma divina de mis amores descompuestos. Wow. Vean cuál es la idea decadente que está aquí, ¿no? Bueno, pues por principio, como a partir de precisamente una carroña, es decir, del esqueleto recién, del esqueleto de un animal que acaba de morir, pues que todavía está sacando el miasma ahí, se encuentra con él de pronto el poeta que va caminando y en lugar de asquearse, aunque en algún momento sí lo hace, empieza de la podredumbre, de lo más bajo empieza a crear un poema. Pero ese poema le sirve para pensar en él y para pensar en el futuro. Aquí también vemos otro de los elementos más que están muy presentes en Baudelaire, ¿no? Que es el paso del tiempo. Ahorita te ves bien, pero más adelante el paso del tiempo va a ser su trabajo. Y ese trabajo es precisamente este que nos tiene asegurados a todos, ¿no? Con el que cierra el poema. Es decir, es un canto, sí, a la podredumbre, pero también al tiempo y también a la muerte, que es lo único seguro, de pronto. Esto es más o menos lo que implicaría el parnasianismo, el simbolismo. Recuerden, parnasianismo es mucha forma, simbolismo es más hacia el contenido, un contenido difuso, ambiguo, sugerido, y el decadentismo es observar la belleza en donde aparentemente no hay, ¿no? En lo grotesco, en lo perverso, en el placer exacerbado, en el placer llevado hacia el exceso de pronto, ¿no? Estos tres movimientos o estas tres escuelas van a ser muy importantes para el modernismo, pero eso lo vamos a platicar en la próxima clase. Hasta aquí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.